Le agradezco mucho que me tome la comunicación desde Santa Marta, Catitla, Rosario Robles. Muy buenas tardes, Azucena, aquí. Discúlpame, me seguí de largo en otra entrevista, Sí, pero sí, sí. encantada, si Suele quieres, de que pasar. hoy avancemos y mañana sigamos platicando, si así lo Se lo deseas. agradecería mucho, Rosario. La he escuchado en varios medios de comunicación, con varios compañeros. ¿Qué le llevó a tomar la decisión 2 años después de estar encarcelada, Rosario? Pues a finalmente que se escuche su voz y que se escuche fuerte, porque la he escuchado en varios medios durante todo el día, impresos y electrónicos, Rosario. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? La injusticia absoluta de la que fui objeto el pasado 20 de octubre. Me parece que después de haberle apostado a todo lo legal, de haber recurrido una vez, dado una batalla incansable contra todos los obstáculos, lograr que un juez de amparo me protegiera y me amparara, y que un tribunal colegiado me protegiera y me amparara, no para que el juez determinara mi libertad, sino para que el juez en plena jurisdicción decidiera si podía o no, si debía o no cambiar la medida cautelar, pero atendiendo los criterios que estaban estableciendo ahí los magistrados, es decir, quitándole mucho de lo que él había sostenido anteriormente y que sin embargo volvió a sostener en esta audiencia. Es decir, el juez no iba a declararla inocente o culpable. Lo que lo que se iba a decretar era que tuviera, como otros, la posibilidad de enfrentar su proceso en su casa, en libertad, con ciertas medidas cautelares. Exactamente. Eso era lo que se buscaba. De las cuales hay 13 antes que la prisión preventiva, porque la prisión preventiva oficiosa lo han sostenido todos los organismos de derechos humanos, el propio ministro Saldívar, etcétera, pues es lesiva de un derecho humano fundamental, que es la libertad. Mientras persista la presunción de inocencia, es totalmente injusto que al no tratarse de un delito grave, alguien esté en la cárcel. ¿Qué hizo Rosario Robles cuando llegó de vuelta a su celda, pensando que ya no iba a regresar, que el juez iba a decidir mandarla a su casa como medida cautelar? ¿Qué hizo esa noche cuando llegó a su celda después de que el juez decide regresarla a Santa Marta, Catitla, Rosario? Pues imagínate la sensación. La verdad que aquí he hecho buenas amigas, he aprendido a no juzgar, he conocido la injusticia en carne propia, el dolor. No sé cuánta gente vino a despedirse de mí, cuánta gente me dio un abrazo, cuánta gente me dijo, Rosario, no te olvides de nosotras. Me traían un pequeño detalle, porque aquí lo que prevalece, Azucena, es la pobreza. Mucha gente está aquí porque no tiene para pagar un abogado. Y el regresar, el llegar aquí, el volver, ya no si quieres ese momento, sino al día siguiente abrir los ojos y decir, sigo en Santa Marta, Catitla, pues fue un dolor muy grande. Un dolor enorme. ¿Cómo se canaliza, Rosario? ¿Cómo lo canaliza? ¿En una almohada, gritando? ¿Qué haciendo qué? Meditando. He aprendido a meditar muchísimo. Aquí tengo mis meditaciones lunes, miércoles y viernes. Hago mucha yoga, leo mucho sobre meditación, sobre el interior, sobre el estar bien al interior con nosotras mismas. Y pues pensando que en algún momento esta injusticia tiene que terminar. Usted misma dice y sabe que nada se mueve si no es por orden presidencial. Lo sabe Rosario Robles, porque además usted conoce a Andrés Manuel López Obrador. Como pocos. Como pocos. Lo conozco como pocas personas. En sus claros y en sus oscuros, Rosario. Ajá. ¿Por qué no hablarle directamente al presidente López Obrador? ¿Por qué no le dice algo al presidente López Obrador ahora? ¿Qué le diría al presidente si lo tuviera frente? Lo hice en su momento, envié una carta que leyó públicamente mi hija. Él sabe que soy inocente, Azucena. ¿Qué le diría hoy, Rosario, después de lo que le dijo el juez el 20 de octubre? ¿Qué le diría hoy? Él dijo, y además al día siguiente, que no era una persecución política. Yo le digo, ¿cómo le llama a esto de lo que soy objeto? Soy la única en la cárcel. Todos los demás están tranquilamente en sus casas, llevando su proceso en libertad, como debe de ser, Azucena, así debe de ser. ¿Esa pregunta le haría el presidente, Rosario? ¿Esa pregunta le haría solamente? Yo le preguntaría por qué esta hazaña conmigo.
¿Por qué este empecinamiento con mi persona? Esta falta de humanidad a sabiendas de que soy inocente. ¿Por qué? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo? Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. El presidente está tirando la piedra y escondiendo la mano, Rosario. Pues muchos a su alrededor. Incluido el Pero presidente. lo que sí digo es que el presidente, si tiene algún problema conmigo, tendría que estarlo diciendo. Porque él dice que no es él, que es el Poder Judicial, y la inhabilitación por 10 años por una cuenta de 2,000 pesos, que nunca tuvo movimiento alguno, que yo no sabía ni que existía, ¿qué le parece que de quién vino esa decisión? En todo el tiempo que ha podido meditar, pensar, leer, ¿qué le hizo usted al presidente para que tenga tanta hazaña contra su persona? Pues, yo me lo pregunto mucho. ¿No tiene respuesta, Rosario? ¿No sé algún? Bueno, evidentemente pienso que uno de los problemas fue el que yo no me sometí, es decir, no acepté, no conscientemente, sino inconscientemente, ser una segunda, ¿no? ¿Ser una segunda del presidente? Del político, en ese momento. Sí. Sino tener mi propia carrera política, mi propio peso político, mi propio capital político y jugar en ese esquema, ¿no? ¿Ese es un estorbo que esté fuera de la cárcel, Rosario Robles? ¿A quién le estorba? Yo creo que sí. ¿A quién le estorba, Rosario? Sí. Pues yo creo que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Yo soy una mujer de izquierda, soy una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, tú lo sabes, Azucena. Soy una mujer que ha conocido todos los rincones de este país, conoce la pobreza, ha luchado contra de ella. Soy una mujer que ha estado ahí por mandato del presidente cuando había terremotos, había inundaciones. Hay mucha gente que me conoce y que tiene solidaridad conmigo, y eso probablemente no les gusta que haya ninguna persona que tenga una opinión política diferente que tenga pues ese arraigo. ¿Todos se tienen que mimetizar con el presidente, Rosario? ¿Todos se tienen que mimetizar con López Obrador? No mimetizar, tienen que seguir las órdenes. Y yo pues no fui así. Yo llegó un momento en que teníamos la misma estatura política, él era el jefe de gobierno, yo la presidenta del PRD, teníamos la misma influencia política, y probablemente eso molestó. No sé, habría que preguntárselo a él. Pues es difícil, pero hoy la habría que preguntarle. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue muy dura contra usted. Entiendo que ya escuchó las declaraciones, que no es víctima de ninguna venganza política, que ahí está la estafa maestra, que Mexicanos contra la Corrupción lo denunciaron y que, bueno, pues usted no es víctima de nadie ni víctima de ninguna persecución. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, qué duro, ¿no? Mucho que ella responda, ¿no? Habiendo tantos problemas en la Ciudad de México, habiendo tantos delincuentes en las calles, tanta gente que está siendo pues víctima de estos delitos, de que hoy nuestra Universidad Nacional esté amenazada, de que nuestras libertades estén coartadas, de que las mujeres que exigen sus derechos sean enfrentadas a golpes. Bueno, pues yo lo que menos me ocuparía sería de Rosario Robles. No se vaya, Rosario. Rosario, déjeme preguntarle, ¿estaban viendo probablemente que Rosario Robles podría ser un estorbo para la candidatura de Claudia Sheinbaum en el 2024? Pues bueno, yo no sé cómo puedo ser un estorbo estando aquí en la cárcel. Pero lo pudieron haber visto desde antes, que el liderazgo era mucho, que la presencia era mucha, que la influencia era mucha y podría interponerse en el plan político del presidente con la señora Claudia Sheinbaum. Bueno, yo no tengo una bola de cristal para saber eso. Yo no sé ni siquiera si ella vaya a ser una candidata a la presidencia. Yo creo que primero pues nos tendría que estar rindiendo buenas cuentas aquí en la Ciudad de México para poder pensar y aspirar a algo mayor. ¿No lo está haciendo? Entonces, pues mira, acá, estando acá adentro, no puedes tú realmente valorar muchas de las cuestiones que están sucediendo en la Ciudad de México, pero conociendo también la capital de la República como la conozco porque la goberné
porque fui parte del triunfo del ingeniero Cárdenas en el 97, porque fui parte del triunfo de Andrés Manuel en el año 2000, pues el hecho de que se haya perdido este 6 de junio una parte muy importante de la ciudad habla de muchas cosas, pero pues yo no vería como adversaria a alguien que esté en la cárcel, yo no me ocuparía de esa persona. Para mí, sinceramente, me habla pues de la poca estatura de una gente que se ocupa de alguien que ella ya me enjuició, ¿sí? Ni los jueces me han declarado culpable y ella ya me declaró culpable. Pues ya, además de ser jefa de gobierno, es juez y es todas las atribuciones, está bien, es su problema, yo no me ocupo en ella no es mi problema. Oiga, Rosario, ¿qué siente? Perdóneme que regrese a este tema de las emociones, pero ¿qué siente cuando ve a Enrique Peña Nieto en Roma o a Lozoya cenando en el Junán? Pues no he visto, me han comentado lo de Enrique Peña Nieto, porque pues ya ves que aquí no tenemos acceso a ninguna imagen, no lo he visto en la televisión, no sé si ya lo hayan transmitido, no he tenido la oportunidad de ver ningún noticiero el día de hoy, me lo han platicado, pues siento que el contraste es enorme y siento cierto abandono, ¿sí? Y bueno, del otro, mira, yo pienso, cada quien va a salir de esta situación con su, pues, de manera diferente, ¿no? Yo no quiero que alguien escriba un libro sobre mí que se llame La Traidora, como ya se ha hecho en un caso, ¿no? Yo no quiero que se diga que yo salí de este lugar porque le hice a otros lo que no quiero que me hagan a mí, no, de ninguna manera. ¿Y si no sale, Al Rosario, habrá valido la pena? ¿Mandé? ¿Y si no sale, habrá valido la pena? Pues tengo que salir porque soy inocente, tengo que salir porque no tengo por qué estar en la cárcel por el delito que se me acusa, tengo que salir porque a 2 años y medio no me han comprobado nada, Azucena, no han podido sacar ni siquiera una cuenta bancaria, no aparecí ni en los Pandora Papers. Sí, nosotros tuvimos aquí al inicio el tema de la licencia, una sorpresa cuando tecleamos en Google su nombre. Tú diste la noticia de la foto, todavía el juez cuestiona que si la foto. Sí, entonces, es decir, lo sacamos ahí, platicamos con el abogado, dijimos, oye, encontramos la foto en internet, ¿qué pasa con esta licencia? Un montón de cosas, usted me dice, Rosario, que esos servidores públicos, esos ministerios públicos siguen estando sentados en mis audiencias impunemente. ¿Pero de parte de cuando quién, ellos Rosario? Sí falsificaron pruebas. ¿De parte de quién? ¿Cómo se llaman? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Alejandro Gertz Manero? Bueno, ellos se llaman Fiscalía General de la República. Ellos tienen un jefe. Pero le mandan... Y mira, ahora entiendo, digo, yo Alejandro Gertz es una persona que trabajó conmigo, fui mi secretario de Seguridad Pública, a lo mejor no le gustó estar con una mujer al mando, no sé, siempre ha tenido muchos problemas con las mujeres en cuanto a persecuciones. ¿Es un hombre machista, el fiscal? Sí, es una persona misógina. Fue el caso, pues que todo el mundo aquí lo comenta y sé que afuera también, pues de Alejandra que está aquí y que la pobre, por el hecho de ser su sobrina política, pues está padeciendo la cárcel, ¿no? Sí. Es decir, se utiliza la fiscalía para eso. Pero entonces yo me digo, porque cuando quedó Alejandro Gertz de fiscal, yo dije, qué bueno, es un hombre honorable, yo lo conozco, trabajó conmigo, pero cuando veo todas estas actuaciones, pienso y digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se transformó tanto un personaje que era intachable, que era de una gran honorabilidad? ¿Por qué se institucionaliza la venganza? ¿Y tiene una respuesta para esa pregunta? ¿Mandé? ¿Tiene una respuesta para esa pregunta? No, me las hago. Y yo digo, ¿por qué habiendo tantos delincuentes en este país? ¿Por qué vemos un desafío al Estado mexicano por parte del crimen organizado? Vemos esas sí las han pasado en la tele, su poderío militar, económico. ¿Por qué no están dedicados a perseguir a esas personas?
Oiga, ¿por qué no usan esas funciones justamente para combatir lo que debemos combatir en lugar de estar persiguiendo a los científicos, a la hija política de mi hermano que murió, a Rosario Robles, que pues fue mi compañera, y no porque yo pida que me perdone nada? Yo siempre he dicho, quiero ir a ese proceso, soy la más interesada porque quiero que se demuestre mi inocencia. Y a propósito de Mexicanos contra la Corrupción, me acaban de leer el Twitter de María Amparo Casar, que sería muy interesante que lo pudieras consultar, Azucena, en donde dice que la investigación es una cosa y otra cosa es esta injusticia brutal que se está cometiendo contra mí teniéndome en la cárcel. Creo que hace un momento hablaba con Raimundo Riva Palacio también aquí y me decía, bueno, no es que estemos diciendo que sea inocente o culpable, tiene derechos como todos a seguir su proceso en libertad. Creo que en ese sentido es unánime el apoyo, Rosario, tan unánime como el abandono del que ha sido víctima por parte de sus compañeros de partido, de campaña, de gobierno. Qué duro enfrentar tantas traiciones en la vida, ¿no? Eso sí, y yo lo atribuyo a mucho al hecho de que cuando somos mujeres y nos empoderamos, pues nos volvemos disruptivas y nos volvemos muy peligrosas. Incómodas, ¿no? Para un sistema patriarcal que no tolera que tengamos ese poder y que lo ejerzamos plenamente, a plenitud. Podemos tener posiciones de poder, pero sin ejercerlas plenamente, ¿no? Ser simplemente malas copias de otros. Oiga, pero déjeme preguntarle, hoy veía en alguna de sus entrevistas que dijo usted, me pidieron incriminar a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. ¿Quién se lo pidió, Rosario? Bueno, obviamente yo no sé si directamente la Fiscalía hizo una una postura de este tipo. A mí, uno de los abogados que me defendía y que ya no está en mi caso, me lo pidió concretamente. Y yo, pues no puedo, desde luego no puedo bajo ninguna circunstancia incriminar, porque no existió la estafa maestra. Es que eso es lo que he tratado de explicar desde el principio. No existió la estafa maestra. En el caso de Sedesol y Sedatu, yo no puedo hablar por otras dependencias. Los convenios que se firmaron, muchos de esos convenios se realizaron, están documentados. Azucena, varios de esos convenios eran campañas de comunicación que todos vimos en la tele, en la televisión, en los periódicos. Algunos de esos convenios eran los comedores comunitarios que todo mundo conocimos. Otros eran el que afiliamos a millones de adultos mayores a partir de los 65 años. ¿Por qué dicen que no existieron? No basta con una opinión de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto, y quiero decirlo enfáticamente, nunca me denunció. Nunca, Azucena. Nunca inició contra mí un procedimiento resarcitorio. Y hoy está sentado ahí, al lado del fiscal. Yo no tengo un fiscal, tengo dos, acusándome como si yo hubiera realizado no sé qué actividades. ¿Por qué no me denunció? Como la más peligrosa de las criminales, ¿no? Exactamente. Yo hablé aquí con Juan Manuel Portal en varias ocasiones y dijo que él se había reunido con usted y con su equipo en al menos 4 ocasiones para darle a conocer las irregularidades que habían detectado en las dependencias. No, eso, o sea, el Juan Manuel Portal se reunió conmigo y con todos los secretarios y se reúne el Auditor Superior de la Federación, te presenta la cuenta pública, te presentan las deficiencias que ellos pueden detectar en un primer momento y tú después las solventas. Él me dijo, le dije claramente que estaban desviando recursos, que no entendía que cómo era posible que desapareciera el dinero en los programas, que no estaban teniendo los resultados. Eso me dijo Portal el año pasado, Rosario. Sí, nada más que Juan Manuel Portal no tenía esas pruebas, porque vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se estaban desviando los recursos si se incorporaron a millones de adultos mayores a ese programa? Si se estuvieran desviando, pues hubiera sido un escándalo. ¿Cómo se desviaron los recursos si se realizaron las campañas de comunicación, si se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre? Es decir, como yo siempre le dije, si hay algo en concreto y un convenio en lo particular
que esté mal e indebidamente y que usted tenga las pruebas en la mano, se proceda. Y se denunció a personas, por cierto, sí denunció la Auditoría Superior, pero nunca a mí, porque contra mí no tenía ninguna prueba. Y además, esto me lo dijo hasta el 2016, cuando yo ya estaba en la SEDATU, y le nombré porque le creí, dije, vamos a trabajar para que si esto es verdad, saquemos toda la verdad. Y entonces nombré un enlace alterno al que yo tenía oficialmente y a la oficialía mayor para que trabajaran, y emití una circular prohibiendo que se contratara por artículo primero por las recomendaciones que me estaba haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no es cierto que yo me quedé con los brazos cruzados, no es cierto que no hice nada, pero tampoco podía permitir que cuestiones que obviamente se habían realizado, que yo como la secretaria sabía que se habían realizado, se habían llevado a cabo, simplemente, pues no sé por qué situaciones, la Auditoría Superior señalaba que no se habían realizado. Nunca le presentó pruebas. A mí no. Él presentaba un esquema y como siempre sostuve también, y lo sostuvo el órgano interno de control, que en muchos de estos convenios le dio la razón a los responsables, a los que supuestamente la auditoría estaba penalizando. Les dio la razón el órgano interno de control, porque el tramo de control del servicio público es hasta el convenio con la universidad. Cómo se conduce la universidad al interior, cómo realiza sus procedimientos, es su autonomía y es su facultad. Yo no tenía ninguna competencia en los procedimientos de la universidad. Si yo le pedía, yo te contrato 3 Coca-Colas y me entregaba 3 Coca-Colas, el convenio estaba completamente realizado. ¿Cómo las hizo? Esa no es mi bronca, esa que la investiguen ellos, y que la investigue sobre todo la Procuraduría, porque seguimos estando en un análisis de la Auditoría Superior, que no es una investigación judicial, es una investigación de auditoría que falta su complemento judicial y hasta la fecha no han logrado demostrar. Rosario, ¿ha podido usted o ha recibido algún mensaje de Peña Nieto, que fue su jefe, que fue su compañero? Al principio, muy al principio sí, posteriormente, y debo ser muy honesta, no. ¿Y qué le dijo al principio? ¿Qué le mandó una carta, un mensaje? No, bueno, no, antes de cuando yo iba a comparecer. Cuando me presenté a comparecer, él me deseó toda la suerte del mundo, me dijo que iba a salir muy bien, que pues, yo había realizado un espléndido trabajo, y como se lo dije yo al juez, pues, yo la verdad he sido una funcionaria que ha cumplido cuando ha tenido un encargo, y he sido una mexicana que le ha servido a su país. Y sin embargo estoy en una silla de acusados. Y ahora, híjole, bueno, pues es que es durísimo, ¿no? ¿Y usted ha tratado de ponerse en contacto con Peña Nieto? ¿Con Chong? No, ¿con mira, alguien? Bueno, Miguel Ángel Osorio Chong y el grupo de compañeros, algunos de los compañeros que están en el Senado, han estado al pendiente, han estado muy al pendiente de mi hija Mariana, se los agradezco enormemente. Pero bueno. Pero pues qué tan al pendiente, Rosario, si su hija tuvo que vender su departamento. Pues sí, bueno, de modo que me paguen el abogado. Simplemente, pues han estado. Y yo digo esto, como dice todo el mundo, ¿no? En la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos. Pero no tengo resentimientos. Pues sí. Esto es lo que he aprendido aquí. ¿Para qué salgo yo aquí con resentimientos? Claro. En el día que salga. ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué me serviría a mí en mi vida personal arrastrar ese dolor y ese resentimiento? No, me tengo que reinventar, tengo que salir adelante, tengo que pensar que hay muchas cosas todavía que hacer, que esta misma vivencia me da nuevas causas. En fin, o sea, creo que tengo todavía, hay mucho Rosario Robles, a pesar de que esté aquí en estas 4 paredes, para rato. Al inicio de la conversación, Rosario le escuchaba pues que se le quebraba la voz. Es imposible no sentirse impotente y frustrado, ¿no? La impotencia y la frustración es esa, porque dices, ya la ley me dio la razón.
Ya el ministro Saldívar está diciendo que la prisión preventiva oficiosa es un exceso, es un abuso. Ya han salido el exministro Cosío, varios a señalar eso. Varios han señalado. Me decía el juez el jueves, es que yo aquí, usted ha tenido una conducta que para mí no me parece. Usted no nos dijo que había tenido otros dos residencias. Y le dije, pues porque por la sencilla razón que cuando yo me presenté ya no las tenía. Una la contraté hasta el 2015 que fui de Sedesol para estar cerca de Sedesol y otra hasta diciembre del 2018 que fui de Sedatu para estar cerca de Sedatu. En el 2019 ya no las tenía, ¿por qué iba a decirlas? Sí, y lo del viaje y un montón de cosas que creo que se han narrado mejor en los medios de comunicación que en los juzgados, ¿no? Lo han entendido mejor. Que además, eso es lo que también ya pido, que por favor puedan entrar los medios de comunicación. Usted quiere que podamos hablar con usted ahí, en persona, ¿no? No, que oigan sí, la audiencia. Bueno, el abogado Mendieta me dijo que él esperaba que la audiencia fuera pública y resulta que no. No, porque todavía supuestamente estamos bajo la lógica COVID. Bueno. Y que hasta el 31 de octubre podrán ser sesiones públicas. Rosario, déjeme entrar un poco en el lugar donde usted está. Ahora que estamos hablando por teléfono en Santa Marta, ¿dónde está? ¿Cómo está vestida? Estoy vestida pues de los colores de aquí de Santa Marta, de color beige, como están todas mis compañeras. Estoy en un área donde están los teléfonos, hablando contigo, muy cerca de mi estancia, en la que limpio todos los días, me levanto todos los días a hacer el aseo, lavo mi ropa, caliento mi comida, convivo mucho con las chicas de aquí que están aquí conmigo en esta área protegida, de protección, pero tengo derecho a bajar determinados días de la semana y he hecho también ahí pues pláticas y trato de alientar y de apoyar a muchas jóvenes, porque sí te duele mucho ver a tantas jóvenes aquí. Te duele por un error les acabamos la vida. Rosario, Este piensa... es mi lugar, aquí mismo hago mi ejercicio, aquí mismo hago mi zumba, aquí mismo hago mi meditación, leo muchísimo, como te comentaba, diario leo. Ahorita estoy leyendo a Malva Flores en esta correspondencia extraordinaria entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, y me remito a esos años de mi juventud, de mi paso por el Colegio de Ciencias y Humanidades, por la UNAM, en donde leí a todos esos integrantes del boom, de ese boom de Latinoamérica y de Hispanoamérica, pero he descubierto a los japoneses extraordinarios, he leído todo lo que puedas pensar sobre Roma. Dicen que leer es otra manera leer es una manera de viajar, de salir. Así es, ¿no? Y de salirte de este lugar en el que estoy. Porque Rosario, si me quedo aquí en estas cuatro paredes viéndolas, pues sí te deprime, sí te ahoga esta circunstancia, ¿no? Pues qué duro, qué difícil no amargarse, qué difícil no responder con dureza, ¿no? Tener la esperanza de salir. Qué bueno, ojalá que así sea, Rosario. Por lo menos cuando acabe el sexenio, ¿usted supone que puede salir antes de que termine este sexenio? Pues si la justicia se aplica, debiera ser ya. Algo que no ha sucedido Todavía hasta ahora. tenemos en nuestras manos recursos, no creas que esto que se resolvió el jueves no tiene todavía que ser evaluado y calificado por los jueces que mandataron que se revisara esa medida cautelar. Faltan esos pasos, no todo está dicho. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Porque bueno, entonces... no sé. Ajá. Acuérdate que estuvimos un año en el limbo. Sí. O sea, un año los procesos jurídicos estuvieron detenidos por la pandemia, como si no fuera una actividad sustancial, como si un día en la cárcel no fuera atroz. Sí. Entonces, pues si mañana, que aquí toco madera, aunque no hay nada de madera cerca, pero toco madera. La voy a tocar acá. Por favor. Viene la Delta no sé qué y se vuelve a triangular los juzgados y vuelven a hacer sesiones no tan cercanas, pues entonces los tiempos se te incrementan, ¿no? Pero esperemos que ya no sea así, que esto se regularice y no solo por mí, sino por todas,
esto puede, mira, yo soy abolicionista ya de las cárceles. Tiene que salir la mayor cantidad de la gente. En la cárcel solo tiene que estar el verdadero delincuente peligroso para la sociedad. Las demás, y sobre todo tratándose de mujeres y juzgando con perspectiva de género, como estarían obligados a juzgar los jueces y las jueces, las demás que se vayan con sus hijos a cuidarlos y que le paguen a la sociedad de otra manera. Para eso hay justicia restaurativa. Así es, que era la intención en el sexenio, pero bueno, pues las cosas... fue el nuevo sistema oral penal. Sí, las cosas han cambiado mucho, se ha vuelto muy polarizado todo, muy complicado también acá afuera. Rosario, bueno, pues le agradezco mucho. Sí, Azucena, y además no creas que a pesar de que esté yo aquí en cuatro paredes, no me entero de las cosas, y sé de tu valentía, y sé de las amenazas que has recibido, y te mandé decir con mi hija, y te lo reitero hoy así directamente, toda mi solidaridad. Te admiro, te valoro, te agradezco como mexicana, porque no nos podemos callar frente a esto que está pasando. Pues adelante, Rosario, muchas gracias, recibí sus palabras, además recibí otro mensaje que también me envió Mariana, en un momento muy importante, muy trascendental, muy coyuntural en mi vida, y te lo agradezco mucho porque tus palabras me dieron aliento, valentía, inspiración de que tenemos que seguir adentro, vamos afuera, adelante. Juntas, adelante, y bueno, pues que las cosas sean mejor para todos pronto. Te Mira, abrazo. que los señores se vayan a Roma o a cenar al Cunán, nosotras las mujeres a sacar este país adelante. No en balde México se escribe con M de mujer, Azucena. Así es, Rosario, un abrazo con mucho cariño y gracias por este tiempo. Gracias. Hasta luego, un abrazote, gracias por todo.